Hola, soy Ruperto. En este video veremos la ley de Charles, que relaciona el volumen y la temperatura de un gas cuando la presión y la cantidad del gas no varían, o sea, se mantienen constantes. En anteriores videos vimos las propiedades que tienen los gases. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Pueden comprimirse y fluir. Estas características las explicamos mediante el modelo de partículas. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de un gas cuando la presión y la cantidad del gas se mantienen constantes. Así que repasaremos algunos conceptos rápidamente para que veamos luego la ley. El volumen de un gas es el espacio que ocupa ese gas. En un cuerpo geométrico podemos calcularlo matemáticamente, ya sea un cubo al medir sus lados que son iguales, una esfera al medir su radio, o un cilindro al medir su radio y altura. La presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie. Podemos calcular la presión que el cilindro ejerce sobre el suelo a partir de la ecuación que vemos en pantalla. El peso del cilindro es la fuerza aplicada sobre el suelo, y la superficie es la parte del cilindro que se encuentra en contacto con el suelo. Si tenemos un cilindro más pesado, la fuerza es mayor, y la presión también lo es. Mientras que si el cilindro es más liviano, la fuerza es menor y la presión también es menor. En los tres casos, la superficie de contacto es la misma. De este modo, vemos cómo influye la intensidad de la fuerza aplicada, en este caso, el peso de los cilindros, en la presión que genera el cilindro en el suelo. Veamos ahora cómo influye la variación de la superficie de contacto del cilindro con el suelo en la presión generada. Si un cilindro tiene el mismo peso, pero es más angosto, la superficie de contacto con el suelo es menor y la presión aumenta. Mientras que si un cilindro tiene el mismo peso, pero es más ancho, la superficie de contacto con el suelo es mayor y la presión disminuye. En los tres casos, el peso de cada cilindro es igual. De este modo, vemos cómo influye la superficie de contacto del cilindro con el suelo en la presión que se genera. Definir la temperatura no es tan sencillo. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la temperatura es una magnitud, o sea, algo que medimos, que depende entre varios factores del movimiento promedio de las partículas que componen un material. Podemos ver un recipiente que contiene un gas a una cierta temperatura. Si pudiéramos hacer un zoom muy grande, veríamos a las partículas que componen el gas moviéndose en línea recta a diferentes velocidades, chocando entre ellas y con las paredes del recipiente. Ahora, si el mismo gas tiene una mayor temperatura, es porque las partículas, en promedio, se mueven a mayor velocidad que antes. Mientras que, si el mismo gas tiene una menor temperatura, el promedio de la velocidad de sus partículas es menor que en los casos anteriores. Dentro de este cilindro tenemos un gas. Podemos calcular su volumen matemáticamente. Debemos tener en cuenta que la tapa del recipiente no es fija y su movimiento hace que su volumen cambie. Hacia arriba, el volumen del gas aumenta y hacia abajo, el volumen del gas disminuye. Si tenemos un gas en un recipiente a una cierta temperatura, Charles demostró que cuando calentamos ese gas, su volumen aumenta. Y a su vez, cuando enfriamos el gas, su volumen disminuye. Todo esto ocurre mientras la presión y la cantidad de gas se mantienen constantes. Para que comprendamos lo que ocurre, veamos el modelo de partículas. Si se pudiera hacer un zoom lo suficientemente grande como para poder ver las partículas que componen el gas, veríamos algo parecido al modelo que vemos en pantalla. Cada partícula que compone el gas está representada por una esfera verde. Estas partículas se mueven en línea recta hasta que se encuentran con la superficie del recipiente que las contiene. Es por eso que ocupan todo el volumen del recipiente. Recordemos que la temperatura es una magnitud que está relacionada con el promedio de la energía cinética de las partículas que componen el gas. En otras palabras, el valor de temperatura que obtenemos depende de la energía del movimiento promedio de las partículas. Vimos que la presión es una fuerza aplicada a una superficie. Pero, ¿cómo es en el caso de los gases? Simple.
La presión de un gas proviene de la fuerza y la cantidad de impactos de sus partículas con la superficie del recipiente que las contiene. Entonces, en el dibujo de la izquierda podemos ver un gas que tiene un cierto volumen, a una cierta presión y a una cierta temperatura. Tengamos en cuenta que la tapa del recipiente es móvil y debido a que la presión del gas dentro del frasco es igual a la presión exterior, la tapa no se mueve en este momento. Cuando la temperatura aumenta, también lo hace el movimiento de las partículas que componen el gas. Esto genera mayor cantidad de choques a mayor intensidad. Por lo tanto, aumenta la fuerza aplicada. El aumento de la fuerza aplicada hace que la presión de gas sea mayor. Como la presión dentro del recipiente es mayor que en su exterior, la tapa se mueve hacia arriba hasta que ambas presiones se igualan. Al moverse la tapa hacia arriba, la superficie de contacto aumenta, haciendo que la presión recupere su valor inicial. El aumento de la superficie de contacto va de la mano de un aumento de volumen del gas. Veamos ahora qué ocurre si la temperatura del gas disminuye. Esto genera menor cantidad de choques a menor intensidad. Por lo tanto, la fuerza aplicada es menor. La disminución de la fuerza aplicada hace que la presión de gas sea menor. Como la presión dentro del recipiente es menor que en su exterior, la tapa se mueve hacia abajo hasta que ambas presiones se igualan. Al moverse la tapa hacia abajo, la superficie de contacto disminuye, haciendo que la presión recupere su valor inicial. La reducción de la superficie de contacto va de la mano de una reducción del volumen del gas. Es muy importante que hagamos una aclaración. Durante todo el proceso, la presión se mantiene constante. A medida que la fuerza aplicada cambia, también lo hace la superficie de contacto. Y de este modo, la presión se mantiene igual durante todo el proceso. Solamente desglosamos cada factor para poder llegar a un mejor entendimiento. Ahora sí, continuemos. La ley de Charles relaciona matemáticamente el volumen y la temperatura de un gas, cuando la cantidad de gas y la presión se mantienen constantes, o sea, que se mantienen igual. Decimos que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura, cuando la presión y la cantidad de gas son constantes. Esto significa que si al volumen de un gas lo dividimos por su temperatura, obtenemos un valor que no cambia, una constante, que llamaremos K. Pero mejor, veámoslo en un gráfico de ejes cartesianos. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y darnos tu like. Para que la ley se cumpla, la presión y la cantidad de gas deben ser las mismas durante todo el proceso. En el eje X tenemos la temperatura expresada en grados Celsius y en Kelvin. Y en el eje Y, el volumen expresado en decímetros cúbicos. Supongamos que tenemos un gas que tiene una temperatura de 546,3 Kelvin y un volumen de 10 decímetros cúbicos. Si dividimos el volumen y la temperatura de ese gas, obtenemos K, una constante. Ahora, si su temperatura aumenta el doble, 1092,6 Kelvin, el volumen también se duplica a 20 decímetros cúbicos. Directamente proporcional significa que mientras un valor aumenta, el otro también, pero lo hacen en igual proporción. Si uno se duplica, el otro también. Si dividimos el volumen y la temperatura nuevamente, obtenemos la constante K. De igual manera, podemos ver otro punto del gráfico, en el cual la temperatura se reduce a la mitad y el volumen también. Nuevamente, al dividir ambos valores, obtenemos la constante K. Podemos ver entonces el gráfico que forma esta ley en pantalla. Esto es muy útil para predecir la temperatura o el volumen que tendrá un gas en nuevas condiciones, cuando ya conocemos la temperatura y el volumen de ese gas en otras condiciones. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un gas en un recipiente que tiene temperatura y volumen conocidos. Sabemos que en otras condiciones de temperatura y volumen también obtenemos la constante K. Por lo tanto, podemos igualar las ecuaciones, ya que ambas tienen el mismo resultado. Veamos cómo aplicamos esta ecuación en un problema. Tenemos un gas en un recipiente, que tiene un volumen de 10 decímetros cúbicos.
y sabemos que tiene una temperatura de 546,3 Kelvin. Con esta descripción, conocemos el volumen y la temperatura de un gas en un determinado estado. Llamémoslo estado 1, y podemos reemplazar los valores en la ecuación que obtuvimos. ¿Qué volumen tendría ese gas si la temperatura se elevara a 860 Kelvin? En el segundo estado solamente sabemos la temperatura. Si la reemplazamos en la ecuación y luego despejamos el volumen 2, simplificamos la unidad Kelvin, quedándonos el decímetro cúbico, y hacemos las cuentas, obtenemos que el volumen del segundo estado es de 15,74 decímetros cúbicos. De esta manera, podemos predecir cómo se modifica el volumen y la temperatura de un gas. Algo muy importante y particular sucede con este gráfico de ejes cartesianos. Volviendo al gráfico obtenido, ¿qué pasaría si la temperatura disminuyera tanto que tocara el eje X? El gas tendría cero volumen, algo que no podría suceder, ya que el gas se licuaría y tendría un volumen. Pero sin embargo, la proyección de la recta del gráfico corta el eje X en el valor de menos 273,15 grados Celsius. Ahora, si medimos la temperatura y el volumen del mismo gas, pero tomando cada vez diferentes cantidades de ese gas, obtenemos estos gráficos que vemos en pantalla. Cada línea que vemos es el resultado de la medición de la temperatura y el volumen de un gas a presión y cantidad de gas constante. Su diferencia se debe a que las cantidades de gas son distintas en cada línea. Podemos ver algo muy llamativo en las tres rectas, y es que su pendiente, o sea, la inclinación de las líneas, es diferente. Y lo más importante es que sus proyecciones cortan el eje X en el mismo valor, menos 273,15 grados Celsius. Es así que la escala de temperatura Kelvin tiene su cero a esa temperatura, que se la denomina cero absoluto. Tengan en cuenta que para que la ley de Charles se cumpla, las temperaturas deben estar expresadas en Kelvin. Podemos ver algunos valores de las escalas de temperatura y la equivalencia de grados Celsius a Kelvin para el punto de ebullición y punto de fusión del agua y el cero absoluto. La conversión de las escalas de temperatura es muy simple. Solo debemos sumar 273,15 a la temperatura expresada en grados Celsius para pasarla a Kelvin y restar 273,15 a la temperatura expresada en Kelvin para pasarla a grados Celsius. En la sección de póster dinámicos les dejo este esquema por si quieren verlo detenidamente. En el siguiente video veremos otra ley de los gases, la ley de Avogadro, que relaciona matemáticamente la cantidad de un gas con su volumen, cuando la presión y la temperatura del gas se mantienen constantes. No te lo pierdas. Hasta el próximo video. Chao.